Cuando nosotros comenzamos a adquirir y a vivir como comunidad, por costumbre, esto se convierte en ley. Lo lindo de todo esto es que Yahweh te dice, te ordeno hoy, porque tú estás pensando en el futuro y tu futuro dependerá de la decisión que tú tomes hoy. El evangelio en la mentalidad hebrea, hermano, significa un banquete de alto nivel. Su nombre, gloria. De tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, aleluya, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Hay plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Mi nombre es Luis Escalante. Dios bendiga a la audiencia de una manera especial. Vamos a estar leyendo una porción de la palabra en Mateo capítulo 15, verso 1 en adelante. Y por ser palabra de Dios será leída bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantéis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios le bendiga, amado. Dios bendiga a nuestro hermano Luis Escalante, que nos acompaña hoy en el canal Leonardo Lirio Oficial. Suscríbete y dale la campanita para que usted pueda escuchar un poco de la parashá y de donde nuestro hermano leyó en el Brit Hadashah capítulo 15 verso 1. Hermano, es importante hablar acerca de lo que es la palabra del Señor, de Yahweh. Nuestro hermano Luis estuvo leyendo en Mateo capítulo 15. Hablaba de las tradiciones, lo que los ancianos enseñaban. Hermano, muchas veces estuve hablando, no sé si usted bien se acuerda, mi hermano Luis, en la congregación, acerca de que muchas veces hay personas que toman un verso bíblico y comienzan totalmente dando un discurso. Cuando las personas terminan, estrechamos la mano y le decimos, Dios te bendiga, Dios te use. Pero inmediatamente nos damos cuenta también de que esa persona estaba totalmente divorciado de lo que es el corazón del texto, porque
a veces no conocen ni la Mishnah ni conocen la Midrash. ¿Por qué explico esto, hermano? Porque las palabras de Dios son vida y son espíritu. Y con esto no estoy tratando de ser el super teólogo, no. Pero para usted poder hacer teología y para poder ser un buen teólogo, debe dar respuesta objetiva y estudiar la palabra desde su etimología. Porque cuando estudiamos la Biblia desde su enfoque cultural, nosotros iremos aprendiendo cosas que están totalmente desconectados porque vivimos en un mundo occidental. No sé si usted puede entender, pero lo que realmente quiero llevar es que esta Biblia que usted tiene en mano, mi hermano Luis, lo vemos muy arreglada con su versículo, con su capítulo, todo bien lindo, pero la Biblia ha sufrido biodiversidad de cambio y es importante conocer los cambios para uno saber cómo nosotros nos vamos a acercar al texto bíblico, porque esta Biblia que usted está viendo en su mano antes no estaba así. Esta Biblia fue escrita comenzó a escribirse de manera abstracta por pedazos de cerámica, pedazos de piedra, por papiro y luego al pergamino, y hoy es la palabra del Señor. Lo que quiero hacerle entender es, hermano, es que había una costumbre, las costumbres en Israel se hicieron Torah. Y esto fue algo totalmente terrible porque los sabios, los rabinos comenzaron a añadirle a la Torah. Y por eso que las costumbres en Israel se hicieron Torah. Y por lo tanto, cuando nosotros comenzamos a adquirir y a vivir como comunidad por costumbre, esto se convierte en ley. No sé si ustedes pueden entender, pero creo que alguien en la audiencia, Dios le está hablando. Y es, hermano, que Dios le habló en el Tanakh al pueblo de Israel y le dice: mira que te ordeno que guardéis los mandamientos y no añadirá ni disminuirá de los mandamientos. O sea, también en Proverbio te enseña que no le puede añadir a la palabra del Señor para que no sea reprendido y no sea hallado mentiroso. Entonces, ¿qué queremos, hermano, explicar con todo esto? Realmente es que la gente últimamente está llamando cosas pecado que no son pecado. Y cuando yo te digo que tú tienes que abotonarte hasta aquí, porque si no está así, si no tiene la manga larga, si no tiene la falda hasta el tope, entonces está en pecado, eso es pecado. Hermano, yo quiero que nosotros aprendamos algo. Uno de los errores más grandes de los ancianos, los escribas en el pueblo de Israel, es que su costumbre comenzaron a ponerla por encima de la Torá. Y cuando tú pones tu costumbre por encima de la Torá, porque llegó un momento que las costumbres en Israel se hicieron Torá, la gente estaba viviendo conforme a costumbre, y es lo que está pasando en este tiempo actual. La gente está viviendo bajo dogma, costumbre, y te está diciendo que si tú no haces eso, tú estás en pecado, que si tú no te manejas de tal forma, entonces estás en pecado. Y ese fue el problema que sucedió con el pueblo. El pueblo comenzó a dar enseñanza, y una de las cosas, Eric, que quiero explicar más bien, y es que llegó un momento que el pueblo comenzó a afrontar en los pasos del tiempo. El pueblo comenzó a vivir circunstancias, condiciones cambiantes, por las enseñanzas de los fariseos, por las enseñanzas de los ancianos y por la palabra de los escribas. Y es que ellos guardaban su ley, su costumbre, con una fidelidad tan tremenda que ellos entendían que era una gran santidad. Y por eso podemos ver donde nuestro hermano Luis Escalante leyó, donde Luis Escalante, cuando lee, dice: en un momento determinado estaba Jesús con su discípulo, y estaban los fariseos, los escribas, los ancianos del pueblo, John. Y de repente los ancianos y los escribas notan algo en los discípulos de Jesús. Y le dicen, cuando estaban comiendo pan:
¿por qué tus discípulos no se lavan la mano al comer pan? ¿Por qué quebrantan las tradiciones de los ancianos? Porque ellos entendían que esa costumbre había que aceptarla, había que vivir en esa costumbre como comunidad, y eso se convirtió en una ley para ellos. Entonces tú, el que no se ordenaba bajo esa ley, entonces ellos veían que no tenía una gran santidad. Y ahí es que vamos. Hay gente que están viviendo costumbre y lo están viendo como santidad, y realmente esas costumbres no son santidad, sino violación a la Torá. Porque si yo te enseño que ponerte un botón hasta aquí, si no te lo pones, es pecado. Cuando tú comienzas a vivir esa costumbre, yo como maestro, porque yo no estoy aquí como teólogo realmente, yo vine aquí como un tenis, perdón. ¿Por qué un tenis? Porque un tenis es alguien que estudia, es un maestro, pero ¿qué hace esa persona? Esa persona es alguien que repite, transmite y enseña lo que un día un maestro le enseñó. O sea, yo estoy aquí y soy resultado de lo que un maestro me enseñó. O sea, el apóstol Pablo en una ocasión, mi hermano Eri, dice que lo que él recibió no lo recibió de hombre, sino que le fue revelado de arriba. Aún de arriba Pablo tuvo un maestro, pero para que Pablo no se entendiera que él no recibió de hombre, la misma palabra dice John, que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. O sea que también Pablo, el apóstol Pablo, un hombre muy culto, sabio, también tuvo un maestro. O sea, lo que estoy tratando de hacer aquí hoy enseñando es repitiendo, transmitiendo lo que un día un maestro me enseñó. Y podríamos decir que dentro de la iglesia hay reglas y mandamientos y ordenanzas de hombre disfrazados de la palabra. Sí. Pasa esto, y ahí es que quiero llegar, John. ¿Sabe por qué, mi hermano Luis Escalante? Cuando llegó un momento, John, que ya los ancianos, los escribas, hasta los mismos fariseos que eran encargados para enseñar la Torá, comenzaron a vivir por costumbre, porque llegó un momento que la costumbre en Israel se hizo Torá, y eso fue una violación a la Torá. La gente veía que si tú no te lavabas la mano al comer pan, aunque tu mano estuviese limpia, tenía que lavarte la mano. ¿Por qué? Porque si no te lavabas la mano, John, entonces tú estabas sucio. Entonces no se trataba de una medida de higiene, no. Era porque ellos entendían que si tú no te lavabas la mano, entonces tú no estabas santo. No había una gran kedusha esto. Y esto era totalmente erróneo, hermano. Y la gente por tiempo arrastró esa costumbre cuando estaban cautivos en Babilonia. Y lo traen al pueblo de Jerusalén y comienzan a vivir esto y lo ponen por encima de la Torá. Pero llega un momento que Cristo, cuando está en esta era, entonces Cristo le dice: ¿por qué ustedes quebrantan la palabra de Dios con vuestras tradiciones? ¿Por qué ustedes están violentando la Torá con las costumbres de ustedes? ¿Por qué ustedes están llamando palabra de Dios lo que no es palabra de Dios? Es lo que Cristo le está diciendo. Entonces hay personas dentro de las congregaciones que te están diciendo: mira, esto es pecado, pero realmente no hay una sustancia bíblica, es costumbre. Y lo que la gente, vamos a desarraigar algunas cosas aquí, Luis, porque la gente está llamando pecado a costumbres, porque tú no quieres vivir conforme a costumbres de hecho. Una pregunta, mi hermano Leonardo Liria. Verdaderamente, ¿qué es lo que contamina al hombre? O sea, ¿qué es lo que verdaderamente cuando una persona está enseñando, una persona que está predicando, ¿verdad?, basado en las escrituras, ¿qué es lo que verdaderamente contamina al hombre? Buena pregunta de nuestro hermano Luis Escalante. ¿Por qué? Porque ahí vamos, nuestro hermano Luis. Porque realmente Jesús le hizo entender en ese pasaje bíblico lo que realmente contaminaba al hombre. ¿Qué quiero decir, hermano, con esto? Siento mucho dolor por personas que veo que están predicando un evangelio, pero están totalmente desconectados de lo que es el evangelio, hermano.
no conocen muchas veces la Midrash, no conocen la Mishnah, el corazón del texto, ni mucho menos la Gemara del texto, para poder hacer un análisis completo. Realmente Dios nos está llamando a que vivamos una vida santa, y esa vida santa realmente debe estar bajo una devoción, bajo una vida totalmente de oración, de meditación. Y cuando tú vives bajo una devoción, una meditación y esa vida de oración, te va a conectar a lo que es tu esencia, la yehidad que conecta con Dios. Y cuando tú conectas totalmente con Dios, Dios te va a enseñar lo que realmente contamina el hombre. Dios te va a decir, mira, aquí están los mandamientos. Y lo lindo de todo esto es que Yahweh te dice, te ordeno hoy. No sé si usted ha leído donde Dios dice, mira que te ordeno hoy. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué, mi hermano Eri, Luis Escalante, John? Porque a Dios no le importa lo que tú hiciste ayer. ¿Tú sabes por qué a Dios no le importa lo que tú hiciste ayer? Porque ayer ya pasó. ¿Qué necesito? Ayer ya pasó. Te necesito. Espíritu Santo, sí. Sopla en mí. Aleluya. Ayer ya pasó. Ayer pasó, hermano. Y a Dios no le interesa el ayer. Dios te dice el hoy. Mira que te ordeno hoy. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Adán peca, Dios no le dijo a Adán, ¿qué tú hiciste ayer? Adán, ¿por qué tú pecaste? Él le dijo, ¿dónde tú estás? La palabra ¿dónde tú estás? Está en el presente, ¿dónde tú estás hoy? Porque el tiempo que verdaderamente Dios le importa en nuestra vida es el tiempo de hoy. Porque tú estás pensando en el futuro y tu futuro dependerá de la decisión que tú tomes hoy. Porque hoy, le digo a la audiencia, Él está en la puerta. Adán pecó, pero Dios no le dijo a Adán qué va a hacer de tu vida. No le habló qué va a pasar contigo en el futuro. Dios quería saber, Adán, dónde tú estás hoy. Porque la decisión que tú tomes hoy dependerá de tu futuro. Entonces, ¿qué quiero explicar con todo esto, amado? Y es que la gente está tomando un verso bíblico y está haciendo totalmente un discurso muy precioso, pero a veces está muy ignorante del texto o del pasaje bíblico. Y cuando esa persona termina, decimos, Dios te bendiga, Dios te use. Pero esa persona estaba totalmente divorciado de lo que era la Torá. Entonces, ¿qué quiero en este programa, Leonardo Lirio Oficiar, enseñar, amado? Es que realmente estamos llamando cosas pecado que no son pecado. Y yo he notado algo, líder, que esas creencias y esas tradiciones que tiene la persona dentro de la iglesia, como mandamiento, cosas como usted dijo, que llaman pecado lo que no es pecado, hacen que la persona del mundo no quieran entrar a la iglesia porque le sirve como barrera, porque entiende que el ser cristiano es algo muy pesado llevar. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, le quieren poner carga que ellos no pueden llevar. Y realmente hay muchas personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque la iglesia pone demasiadas reglas, muchas cosas. Realmente la palabra de Dios uno tiene que llevarla, pero la regla de hombre que está afectando de que muchas personas hoy por hoy no vayan a la iglesia ni acepten el evangelio por causa de ese mismo problema. Sí, amado, mi hermano Luis Escalante, hay algo que me preocupa mucho, y es que yo soy de la persona que creo que para ocupar los púlpitos
con gente, con personas sin conocimiento, es mejor abolir los púlpitos. ¿Por qué? Porque la gente tiene totalmente un desconocimiento de lo que es el davar, lo que es la palabra del Señor. Digo esto, hermano, ¿sabe por qué? Porque estamos viviendo un mundo donde las redes sociales vemos hermano contra hermano diciéndose todo y hablando cuantas cosas. Y la visión de nosotros es tratar de que usted sepa realmente qué es el Evangelio para usted. El Evangelio es más que una buena noticia. El Evangelio, Luis, el Evangelio es algo tan poderoso que yo creo, Luis, que no me daría el tiempo para explicarlo. Cuando yo escucho a alguien que dice yo soy evangélico, estoy visualizando a alguien que va a estar en la boda del Cordero. Cuando yo escucho a alguien que dice yo soy evangélico, veo a alguien que va a ser arrebatado por Mashiach. Cuando escucho a alguien que dice yo soy evangélico, estoy viendo a alguien que sí conoce el Yom Teruah, ese día que está escondido, que Jesús dijo, ni siquiera los ángeles que están en el cielo conocen, solamente está en la potestad del Padre. Entonces, hermano, es muy interesante hacerle entender a ese público que está allá afuera, hacerle entender lo que es el Evangelio. El apóstol Pablo dice una buena nueva, es una buena noticia. Pero ¿qué es una buena noticia? Cuando tú ves buena nueva en la mentalidad de nosotros como occidental, lo vemos como, wow, el Evangelio, pero el Evangelio en la mentalidad hebrea, hermano, significa un banquete de alto nivel. El Evangelio tiene que ver con una palabra que es bensorá, que tiene que ver con carne. Pero usted dirá, pero no entiendo, hermano, ¿qué es lo que usted quiere explicarme acerca del Evangelio? Hermano, el Evangelio no es una buena noticia. Para los judíos, una buena noticia en su mentalidad es tú hacerle un regalo. Eso es una buena noticia para ellos. Pero para cuando ellos ven el Evangelio, ellos lo ven como un banquete de un nivel tan alto, hermano, que es un banquete tan especial que no habrá un banquete como ese banquete. Y yo me atrevo a decir que es la boda del Cordero. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué digo que es bensorá? Hermano, porque realmente los judíos no comen carne todos los días. Al no comer carne todos los días, entonces cuando lo hacían una vez al año, entonces alguien venía con un chofar como en forma de trompeta y avisaba de que se había matado un toro y que ahí había carne y todo el mundo salía porque era un día especial para ellos. Entonces un día, habrá un día tan especial que el apóstol Pablo hace ilusión de esto. Y creo que dice que con voz de mando. Con voz de mando es que dice. O con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Descenderá del cielo. Habrá un día tan especial que ese día significa evangelio. Para todo aquel que confesó y creyere en su corazón. Entonces el evangelio no es que yo te diga tú estás así y tú me dices y yo te digo no. El evangelio no es eso. El evangelio es poder de Dios. Pero el evangelio es algo tan especial que yo creo que mientras estemos en este cuerpo no hay palabra para uno poder definir lo que es el evangelio. Amén, hermano. Yo entiendo que hay muchos hermanos, muchos evangélicos que toman la palabra para contradecirlo o para contender con la palabra, hermano. Y yo entiendo que la palabra no es para contender. La palabra es para tú edificar a aquellas personas que están escuchando, que tienen hambre y sed de Dios.
aquí en el verso 8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, yo quiero que usted, mi hermano Lidia, me dé una explicación de lo que verdaderamente Jesús quiere enseñar cuando habla ese verso ahí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Hermano, y es totalmente, nosotros tenemos uno de los ejemplos más poderosos son los fariseos. Los fariseos eran los parashim, las personas que estaban encargadas para enseñar la Torá, la ley de Dios. Pero entonces llegó un momento que los fariseos mismos dejaron de enseñar la palabra del Señor. Y llegó un momento también que los fariseos, hubo dos tipos fariseístas. Entonces, ¿qué sucede, hermano? La gente le gustaba la apariencia. La gente le gusta el que tú me veas. Pero el asunto no se trata, mi hermano Eri, y cuando digo hermano Eri, es el camarógrafo que está detrás ahí, el hombre, el director del asunto aquí del canal. Dios le bendiga mucho a él y a su familia. Hermano, la gente comienza a hacer ciertas cosas y entienden que están bien y adoran al Señor, pero su corazón totalmente está lejos de lo que realmente, de la palabra del Señor. Porque el asunto no es que yo me siente aquí y comenzamos a hablar del Davar, de la palabra de Dios, y cuando yo me pare aquí comience a hacer lo contrario de lo que yo dije aquí. La palabra de Dios es vivencia. ¿Por qué? ¿Por qué es vivencia la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios no simplemente tú la vas a tener que decir, tú vas a tener que vivirla. Y cuando tú vives la palabra de Dios, es que la palabra de Dios sale con poder. La gente está hablando de Dios, pero su corazón está lejos de Dios. La gente le está gustando la cosa de este mundo. La gente, los ojos de la gente se están yendo detrás de la vanidad. Entonces, es difícil, hermano. Estamos viviendo unos tiempos tan peligrosos que creo que son los tiempos que el apóstol Pablo hablaba, hermano. Y cuando digo, no me gusta hablar tampoco de creo, porque cuando tú hablas la palabra de Dios con quizá, tal vez, yo creo, estamos jugando con el destino del pueblo. Y el Espíritu os vendrá y os guiará a toda verdad. Hermano, realmente lo que Dios nos está llamando es que vivamos una vida santa, una vida de devoción, una vida de oración. Una vida donde nosotros, el que nos ve, dice, mira, fulano verdaderamente es cristiano. Entonces hay algo que estaba pasando con los fariseos, con los ancianos del pueblo. Es que ellos amaron más la costumbre, le añadieron a la palabra y estaban viviendo cosas que estaban totalmente divorciados, hermano. Ellos guardaban más con integridad y tenían una fidelidad más a su costumbre, a sus tradiciones, que la misma palabra del Señor. Y Jesús lo que hizo fue que vino a desarraigar todo lo que vuestro Padre Celestial no sembró. Una pregunta en ese sentido, el término santidad, tú lo mencionas, ¿qué significado etimológico tiene la palabra santidad en este tema? No, porque la palabra santidad es lo que los judíos ven como Kedushá. La Kedushá, los ancianos se divorciaron totalmente de lo que es la santidad. La santidad, nuestro hermano Eri, es una vida de devoción a Dios. Es unirte totalmente con Dios en oración. Es vivir una vida de meditación. Cuando tú vives una vida de meditación, la Biblia dice que tú serás como árbol plantado junto a corriente de agua, que tú darás tu fruto a su tiempo y tu hoja no va a caer. Entonces, cuando tú comienzas a vivir ese estilo de vida, tú estás viviendo un estilo de vida en santidad, porque la santidad es una vida devocional ante Dios. No sé si mi hermano John entiende o entendemos esto, pero es que hay gente que están llamando santidad lo que no es santidad. La gente entiende que porque tú tengas ese poloché ahí, tú tienes ese poloché puesto,
automáticamente la gente ya no te ve como el hombre de Dios que porta los hashamaín, los misterios del reino. Ya la gente no ve que tú tienes plasmado los misterios del reino, sino que la gente vio el poloché y como no es su costumbre, entiende que ya no eres un hombre santo y la gente comienza a arremeter contra ti. Veo profeta, hombre que yo admiraba, y cuando lo veo en YouTube, veo que comienzan a hablar de tal fulano, fulano, fulano. Entonces yo lo que quiero que nosotros que estemos aquí, la audiencia que está mirando esto, entienda que hay un día escondido en lo más profundo de Dios, y un día Dios va a revelar ese día. Y cuando se revele ese día será un día tan especial, más que ese día que los judíos salían a buscar esa carne. Será algo tan especial, tan glorioso, que va a ser con trompeta. Pero todo lo que va a suceder, va a haber un evento tan especial, hermano, ese día, que eso realmente será evangelio. Dios no te va a decir, mira, pero el botón se quedó. No, no estoy hablando de ropa. Lo que estoy tratando es que la gente, llegó un momento en el pueblo de Israel que cogió la costumbre y lo puso por encima de la Torá. Vuelvo y repito esto, y esto violentó totalmente a la Torá. Y Jesús fue lo que incomodó realmente a Jesús. Es por eso que él le dice, ustedes de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Los líderes muchas veces, esos líderes de aquel tiempo, ellos tenían esas costumbres. Yo me imagino que era para doblegar a la persona, no para que obedezcan a Dios, sino para subyugarlo bajo el dominio de ellos. O sea que hay líderes que tienen un sinnúmero de costumbres y no es para que las personas prácticamente obedezcan a Dios, sino para que lo obedezcan a ellos. Y realmente eso está afectando el evangelio, que los líderes muchas veces quieren ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, ellos tienen todas esas costumbres para subyugar a la persona, pero la persona podían obedecerlo a ellos, pero no honraban a Dios. Entonces, eso es algo que que me inquietaba mucho. Y me inquieta todavía porque en la iglesia vemos muchas cosas y realmente debemos de cambiar. La unidad debe de mantenerse porque el pueblo de Dios debe de ser uno solo. No podemos estar, uno piensa una cosa, otra cosa, y la palabra es una sola. Y me llama mucho la atención de que siendo la palabra una sola, cada líder tenga una forma diferente de ver las cosas, cuando verdaderamente tenemos que estar apegados a la palabra. Suelo pensar que no estoy bien, en oscuridad, no sé si pueda ver. Me encuentro en mis pruebas, estoy decayendo de yo no sé, pero así me estoy sintiendo. Si alguien entendiera lo que caer en el suelo, lágrimas. tú sabes lo que me impacta es que ahí está esa canción. Hay un momento que estamos en el suelo, pero la gente por su costumbre ve ese hermano que cayó. Su costumbre no permite que tú levantes ese hermano. La costumbre, John, no permite que tú puedas restaurar ese hermano. Y es lo que pasó con Simón el religioso cuando vio a aquella mujer. Le dijo, si Jesús hubiese sabido, si verdaderamente este hombre hubiese sido profeta, hubiese sabido quién es esa mujer que le está tocando. Pero Jesús conocía los pensamientos del hombre porque él no necesita que nadie le hable del hombre, porque él sabe lo que hay en el hombre. Y él le dijo, tan siquiera yo vine a tu casa y tú ni siquiera me lavaste los pies ni me diste ni un beso. Realmente Simón el leproso era el amo de ese lugar.
pero realmente era el siervo que estaba en la casa de Simón, el religioso, que tenía que lavarle los pies a Cristo. ¿Y por qué Cristo le dice a Simón el religioso, Eri, y tú no me lavaste los pies? Porque Cristo le está haciendo entender, mira, yo soy un invitado y tú no me estás dando honra. Sin embargo, esa mujer que tú entiendes que no vale la pena, sin embargo, mira lo que está haciendo conmigo. Entonces esa mujer estaba viviendo una condición bien deplorable. Pero nosotros, por nuestra costumbre tan exagerada, tal vez vemos a esta mujer y entendemos que no es el tipo de persona. Pero la Biblia dice, bienaventurado, Luisa, los pobres en espíritu, porque de ellos serán los reinos de los cielos. Por eso que muchas veces cuando nos sentimos sin fuerza, cuando a veces siento que ya no puedo más, le digo, suelo pensar que no estoy bien. Me siento en Mis pruebas, estoy decayendo, Señor, yo no sé, pero así me estoy sintiendo. si alguien entendiera lo que cae en el suelo, lágrimas, alma gritando, necesito que me ayudes, porque ya no aguanto más, me siento desmayar, necesito que me vengas a ayudar. Le damos gracias al Señor, mi hermano Luis Escalante. Mira, es el hombre que Dios va a usar en los próximos días. Véanlo bien, reconózcanlo. Un muchacho muy humilde. Le tengo un amor tremendo, Luis. Gracias por visitarnos en nuestro programa Leonardo Liria Oficial. Gracias, John, por estar aquí en medio nuestro. Gracias a Eric, que está ahí, la audiencia que están viendo el programa. De verdad que créanme que no estamos aquí ni para atacar ni para contender. Estamos aquí para disfrutarnos un poco de la parashá. Y gracias a mi hermano Luis Escalante por leer en el Brit Hadashah Mateo capítulo 15. Dios le bendiga, Dios le guarde y suscríbese a su canal Leonardo Liria Oficial. Y nos vemos en un próximo segmento.